Empezaré diciendo que en el momento de esta experiencia de LSD no tenía ningún tipo de tolerancia. Era una típica tarde de sábado. Una semana antes había hecho planes con 3 amigos para consumir un LSD líquido muy potente que habíamos comprado recientemente. Mi dealer me advirtió seriamente que no consumiera más de 3 gotas. Afirmó sinceramente que el vial debía llevar una etiqueta de advertencia. Su fuente había conducido varias horas hasta otra ciudad solo para obtener el ácido, porque era un lote muy bueno. Supuestamente estaba apenas diluido. Como siempre me muestro escéptico, decidí ignorar su consejo y sumergirme hasta las pelotas para ver a qué hermosos lugares podía llevarme mi mente. Mis amigos eran muy inexpertos con el LSD en su mayor parte. Un amigo, al que llamaremos Jam, se había drogado unas 7 veces. Otro, al que llamaremos D, una sola vez, en realidad 2 días antes de este viaje. Y el otro, al que llamaremos K, se drogaba por primera vez para su cumpleaños. El día parecía demasiado perfecto como para que algo lo estropeara, a pesar de que durante esta época de mi vida había tenido un sinfín de problemas personales e inseguridades que posiblemente me llevaron a tener malas experiencias, pero no lo tuve en cuenta del todo. Sinceramente, empiezo a sentirme un poco incómodo ahora, incluso pensando en la experiencia que estoy a punto de describir. Alrededor de las 3:30 de la tarde, mi amigo Kai, que estaba sobrio, me recogió en mi casa. Estaba con D y K, que estaban a minutos de consumir su ácido. Fuimos a casa de mi otro amigo, donde mi alijo personal de ácido estaba en el congelador. El LSD estaba echado en cubos de azúcar. Nuestro plan era conducir hasta la casa de nuestro amigo Jack y disfrutar el viaje en un entorno seguro, mientras las personas que optaron por no tripear fumaban marihuana. Entré en su casa y vi allí a un par de amigos míos. Conversamos brevemente y fumamos un bowl de marihuana sativa muy rica en CBD de alta calidad. Lo hicimos durante unos minutos como una manera de facilitar mi viaje. En realidad, esto es lo que hizo que la subida fuera tan abrumadoramente rápida. Saqué los 5 cubos de azúcar del congelador y me los metí en la boca. Después lamí un montón de migas de azúcar del papel de aluminio que salía de los bordes de los 11 cubos de azúcar que tenía en mi alijo. Mis amigos estaban un poco sorprendidos de que estuviera dispuesto a llegar tan lejos, pero en cierto modo ya estaban acostumbrados a mi tendencia a consumir grandes cantidades de drogas psicodélicas. Hablé con ellos unos 10 minutos más y luego volví al coche. De camino al coche, noté que empezaba a sentirme cada vez más desorientado. No era ese tipo de desorientación eufórica y confusa, sino más bien algo así como estoy perdiendo la cabeza. Me sentía ligeramente ansioso, pero supuse que los sentimientos negativos pasarían en cuanto el ácido hiciera todo su efecto. Un par de minutos después de entrar al coche, mi amigo D comió 2 cubos de azúcar y K comió 1. Sospecho que esto fue fácilmente alrededor de 1000 microgramos. En otra ocasión, tomar 2 de estos cubos fue suficiente para una experiencia de nivel 4, con alucinaciones, percepciones extrasensoriales y experiencias fuera de mi propio cuerpo. La experiencia estaba a punto de ponerse muy fea. Para dar un poco de perspectiva sobre los efectos insondables de las dosis de 1000 microgramos, he aquí una cita del Premio Nobel de Química Kary Mullis, que ingirió 1000 microgramos para su primera dosis. Cuando tomas 1000 microgramos de LSD, no sabes que has tomado nada. Simplemente sientes que es así. De repente te encuentras sentado en un edificio en Egipto hace 3000 años mirando los barcos en el Nilo. Sí, es así de loco. A los 10 minutos de viaje y 20 minutos después de comer los cubos de azúcar, perdí rápidamente el contacto con la realidad. Empecé a preguntarme qué estaba pasando a mi alrededor y por qué me sentía tan incómodo. Empecé a decirle a mis amigos que estaba muy asustado y la intensa ansiedad se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo.
Pensaba que me iba a morir y que este viaje iba a durar hasta el fin de la eternidad. Momento a momento sentía más y más pánico. Esto era solo el principio de una pesadilla inimaginable que me mostraría el lado malvado del LSD y cambiaría por completo mi opinión sobre la droga en general. 25 minutos después de tomar los cubos de azúcar, llegamos a la casa de Jack. Para entonces me tambaleaba por todas partes y ya tenía una grave distorsión visual. Todos los movimientos iban seguidos de estelas estroboscópicas compuestas de patrones detallados, caleidoscopios y arcoíris. Todos los movimientos iban seguidos de estelas estroboscópicas compuestas de patrones detallados, caleidoscopios y arcoíris. Estos elementos visuales, que normalmente habría considerado hermosos, ahora eran vistos como un recordatorio de que estaba en medio de un viaje que deseaba desesperadamente que terminara. Cuando entré en su casa, vi a otros amigos míos sentados en el sofá. Mi temperatura corporal se había elevado hasta el punto de que pensé que me estaba quemando vivo. Estaba completamente fuera de mí y casi me sentía como si estuviera bajo los efectos de una alta dosis de ketamina. Me sentía avergonzado porque obviamente parecía que no tenía control de mí mismo. Tal vez esto era solo una amplificación extrema de mis problemas generales de autoestima. Sus caras estaban adoptando formas demoníacas. Huí a la habitación de Jack. Ya estaba empezando a experimentar la pérdida de ego. Entraba y salía de mi conciencia. Este es el momento en el que perdí la noción del tiempo, así que no tiene sentido intentar calcular nada. Jack me siguió a su habitación e hizo todo lo posible para consolarme y sacarme de mi mal viaje. Fue un intento completamente ineficaz. Un par de minutos después, empecé a llorar histéricamente. Todo se volvía más oscuro. Caí en el estado más depresivo de mi vida, combinado con la sensación de pánico más aguda que jamás había experimentado. El suelo estaba cubierto de caleidoscopios en espiral que cambiaban rápidamente de color. Oí miles de voces que me insultaban diciéndome «Marica, perra». La habitación apestaba a aguas residuales y heces. Era la emoción más negativa que un ser humano puede concebir. Quería suicidarme desesperadamente, pero estaba inmovilizado y no podía reaccionar. Me di cuenta de que las voces eran de todas las personas que más resentía en mi vida. Había sangre de dibujos animados por todo el techo y las paredes. Mi visión parecía extenderse hasta el infinito. Estaba alucinando tanto que no me lo podía creer. Podía ver muchos eventos diferentes de mi vida desarrollándose como si fuera la realidad despierta. Intenta imaginar estar dentro de una de las películas de El juego del miedo, pero 1000 veces más horrible y traumático. Hubo un momento en el que mi mente salía disparada de mi cuerpo a medio metro delante de mí y luego volvía hacia mí. Esto se repetía una y otra vez durante lo que parecía una eternidad a una velocidad imposible. El tiempo no existía y un segundo parecía eterno. No horas ni días, sino un tiempo infinito. Seguía oyendo un extraño ruido futurista que sonaba como el fallo de un ordenador. Toda la habitación parpadeaba como si algo estuviera subiendo y bajando repetidamente el interruptor de una lámpara. La mandíbula me vibraba rápidamente, como si hubiera tomado 300 miligramos de MDMA. Tenía una sinestesia total. Todo era uno. Todo estaba infinitamente interconectado. Miraba las paredes y me convertía en las paredes. Miraba el suelo y me convertía en el suelo, volviendo a mirar mi cuerpo de forma disociativa. Era incapaz de diferenciar cualquier parte del mundo exterior de mi propio cuerpo físico. El concepto de yo era ahora una mera construcción de mi mente, y yo no era más que un complejo de átomos y moléculas. El suelo empezó a marchitarse y a morir. Era como si estuviera
Era como si tuviera emociones humanas y sintiera cada uno de mis sufrimientos. Todo empezó a teñirse de rojo sangre. Iba directo a las profundidades del infierno. Los números de Matrix explotaban literalmente del suelo y salían disparados por las paredes. Me sentía como si estuviera en un viaje de DMT, solo que era 1000 veces más intenso. De algún modo, poco después de esta parte del viaje, recuperé cierto grado de conciencia. Salí a trompicones al patio trasero, donde había un grupo de unas 8 personas sentadas, y observé cómo el cielo y todo mi entorno exterior se volvían negros y rojos. Apenas podía ver algo. Mi visión estaba casi completamente destruida. Olvidé que tenía un cuerpo y no controlaba en absoluto mis movimientos musculares. Estaba en un modo de supervivencia en el que mi mente estaba en piloto automático y no tenía ni idea de que estaba drogado. Perdí el equilibrio y caí de espaldas al suelo. Seguí viendo más vórtices increíbles de números y letras estilo Matrix que salían de todas las direcciones. Mientras mis amigos intentaban devolverme la cordura, me preguntaron si sabía qué hora era. Respondí que las 8 de la mañana, cuando en realidad era la tarde-noche. Esa respuesta fue suficiente para demostrar que me estaba volviendo completamente loco y que no había forma de ayudarme. Una vez caída la noche, llegué al punto álgido en la habitación de Jack. Empecé a no tener ni idea, literalmente, de quién era, dónde estaba o qué droga estaba tomando, o qué eran las drogas en primer lugar. Sabía que iba a morir y que no podía hacer nada para evitarlo. En algún momento al principio del pico, me di cuenta de que no podía reconocer la habitación en la que estaba. De repente, empecé a ver varios coches de policía que entraban en la habitación y encendían sus sirenas. También aparecieron mágicamente cintas amarillas de precaución a su alrededor. Una de mis peores pesadillas cobraba vida ante mis propios ojos. Había una fila de delincuentes ya detenidos y esposados junto a los coches de policía, y todos se quejaban de que yo les había delatado por algún motivo no especificado. Sabía que me esperaba un infierno. Antes de que pudiera ver lo que iba a ocurrir a continuación, todo empezó a volverse blanco. No podía ver más nada que una luz blanca ardiente, como si estuviera mirando directamente al sol a 30 metros de distancia. Lo que vi fue la verdad absoluta. La respuesta a todas las preguntas, la razón por la cual la realidad es como es. Existía simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro. No podía ver mi propia mano delante de mi cara. Me disolví en el infinito. Existían un número infinito de dimensiones, viviendo un número infinito de vidas simultáneamente durante un tiempo infinito. Aunque mi recuerdo es borroso, creo que reviví todos los acontecimientos de mi vida durante el pico. Podía hacer caber todo nuestro universo en un punto al final de una frase. El tiempo era un punto de nada. Lo era todo, pero era nada. Estaba en éxtasis puro. Sentía el amor incondicional del universo penetrando en cada poro de mi cuerpo. Ojalá hubiera durado para siempre. Supongo que esto fue una muestra de la parte hermosa de la muerte del ego. Pero mi estancia en ese lugar inefable se vio interrumpida cuando de repente fui catapultado al hiperespacio, donde experimenté cada onza de dolor que cualquier ser humano podría experimentar a la vez. El amor se transformó rápidamente en maldad, en su definición más pura. Vi a muchos miserables que había visto a lo largo de mi vida, entre ellos indigentes y hambrientos. El filtro sensorial de mi cerebro había desaparecido. Hasta el último bit de información que físicamente podía procesarse a la vez fluía por mi cabeza a la velocidad de la luz. Salí del hiperespacio directamente a una alucinante prisión. Vi cientos de pitbulls, supremacistas blancos y negros desnudos corriendo de un lado al otro.
Era un estado de puro pandemonio. Nunca me había sentido tan increíblemente horrorizado en toda mi vida. Estaba seguro de que me moriría allí. Me llevaron a las duchas, donde fui mordido repetidamente por pitbulls y violado simultáneamente por supremacistas blancos y hombres negros. Sollozaba histéricamente gritando que pararan. Fue una tortura física y emocional más allá de tus sueños más salvajes. Sentí todas y cada una de las sensaciones, incluidos sus penes en mi ano y los afilados dientes de los despiadados perros. Quién sabe cuánto tiempo duró, pero al final la tortura terminó y volví a la habitación de Jack. Vi las caras de todos mis amigos cubiertas de cuchilladas y cortes profundos y sangrantes. Había charcos de sangre por toda la habitación. Todavía me dolían mucho las articulaciones por la tortura física que acababa de sufrir. Miré el reloj y marcaba las 9 de la noche. Minutos después de volver a la Tierra, me di cuenta de que el propósito de la existencia humana era amar. El amor es nuestro propósito superior. Ahora comprendía que el ego que había desarrollado durante toda mi vida era una ilusión. Nuestros egos nos alejan de nuestra capacidad de sentir compasión hacia los demás. A medida que tu ego se desvanece, lentamente te disuelves en puro amor no adulterado. La ilusión de separación creada por nuestros egos ha sido la causa raíz del sufrimiento en todo nuestro planeta. Y tristemente, esta es la razón por la cual la mayoría del mundo se matan unos a otros por propósitos absurdos como la religión y los recursos. Religiones como el cristianismo se esconden detrás de la idea de que hay una vida después de la muerte porque tienen miedo a la muerte. No hay nada que temer, porque cuando mueres no hay un tú al que temer nada. Lo único que nos separa de otras formas de vida es nuestra capacidad de pensar. Nuestro ego se compone de nuestros pensamientos. Cuando dejamos de depender de nuestro ego, no podemos experimentar emociones negativas. Cuando dejamos de pensar, nuestro ego deja de existir y entonces podemos vivir una vida de puro amor, paz y prosperidad. Cuanto más dependemos de nuestro ego, más nos alejamos del momento, que lo es todo. Nunca existirá nada fuera del momento en el que nos encontramos. El ayer nunca es y el mañana nunca será. El tiempo es infinito. El pasado, el presente y el futuro ocurren simultáneamente. Somos meros observadores. El libre albedrío es una ilusión. Esta ha sido, por lejos, la experiencia más profunda de toda mi vida. Olvidé rápidamente todas estas cosas a los 15 minutos de terminar el pico. No entendí del todo las lecciones que aprendí hasta que pasaron meses después del viaje. El día siguiente fue sin duda el peor de mi vida, sin contar el día del viaje. Me sentía tan acomplejado conmigo mismo que solo podía pensar en el suicidio. Estaba completamente convencido de que había arruinado mi vida para siempre. Durante la muerte del ego, tomé conciencia de la gravedad de mis numerosos trastornos mentales. Me di cuenta de que durante toda mi vida me habían despreciado como el chico especial. No había sido consciente de ello hasta ese momento. Me sentí la forma de vida más inferior sobre la faz de la tierra. Al llegar a casa me eché a llorar. Llegué a pensar que mi familia sentía lástima por mí y que me habían compadecido toda la vida porque pensaban que era un imbécil. Tuve un brote psicótico durante semanas. Fue sin duda lo más traumático que he vivido en toda mi vida y me ha dejado una huella imborrable que aún conservo. Han pasado más de 6 meses y pienso en este viaje todos los días de mi vida. No es nada que un ser humano merezca vivir y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Con el tiempo, este viaje ha tenido un profundo impacto en todas las áreas de mi vida, tanto de forma positiva como negativa. Positivo.
Ahora tengo amigos muy cercanos, y en lugar de ser el chico especial, mucha gente me ve como una persona muy perspicaz e inteligente. Antes de esta experiencia tenía muy pocos amigos. No era muy amigo de los que se mencionan en este informe, pero nos veíamos de vez en cuando. Ahora sé lo que es la verdadera amistad. Voy a fiestas, conozco gente nueva todo el tiempo. Sospecho que antes tenía una forma leve de autismo y este viaje la erradicó literalmente. Toda mi familia ha mencionado en múltiples ocasiones que soy una persona transformada. Tengo habilidades sociales totalmente desarrolladas. Ahora actúo con normalidad. Veo a todas las personas que conozco como parte de mi propia conciencia. He sacado excelentes notas en mi colegio comunitario y he crecido enormemente. Múltiples personas han comentado que soy una persona diferente. Me he iniciado en el budismo y he adoptado un estilo de vida muy espiritual. Negativo. Hace varios meses me diagnosticaron trastorno bipolar. Sospecho que ya estaba predispuesto a padecerlo y que el viaje lo hizo aflorar. Sigo teniendo flashbacks mentales casi todos los días y la experiencia me ha marcado. A menudo tengo pesadillas sobre este viaje. Mis pensamientos pueden ser muy dispersos y nublados a veces. Mi pensar está muy alterado algunos días, pero es esporádico. He aprendido de lo jodido que está nuestro mundo y a veces siento que la ignorancia es felicidad. Nuestra sociedad me da asco. Creo que la raza humana es una broma. Voy a decir una cosa. No tomes una dosis alta de ácido a menos que tengas un set y setting adecuados, o puede convertirse en la peor pesadilla de toda tu vida. 300 microgramos es más que suficiente para tener una experiencia espiritual. Más de 1000 microgramos no proporcionaron una experiencia cercana a la muerte, sino una experiencia más allá de la muerte. El LSD es una droga seriamente poderosa y tiene la capacidad de joder a una persona como nada que pudiera concebir. De hecho, después de esta experiencia, creo firmemente que es la droga más poderosa conocida por la raza humana.